desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar lo que ha ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Suzuka, en Japón, y para ello cuento con prácticamente todo el equipo. Si tenemos suerte, será al final de la grabación, será ya todo el equipo el que tengamos aquí. Por ahora cuento conmigo con Emanuel. Muy buenas, Emma. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y también tengo conmigo a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Por fin de vuelta. No sé, me he perdido 3 programas, creo, 4. Estaba ya deseando volver, la verdad. Además, como juntamos varias carreras, pues ya te has Sí, perdido y unas además cuantas. con una victoria de Carlos Sainz y carreras interesantes con cosas que comentar, pero yo con la casa patas arriba y sin estudio de grabación. Bueno, pues bienvenido de nuevo con nosotros y esperemos que en breve se nos una nuestro compañero Juan. Y lo que vamos a hacer, bueno, hoy pocas noticias tenemos, desde luego de la semana pasada pues no ha habido así mucha novedad, con lo cual vamos a hacer una pequeña pausa para meter una promo y nos vamos directamente al Gran Premio de Japón. Los 90 y los 2000. Los 80. Los rodajes. Mis recuerdos. Atrévete a adentrarte en la mejor época del cine. Las grandes e irrepetibles películas que nos dejaron huella. Ciencia ficción, viajes en el tiempo, auténticos héroes, vampiros espeluznantes, curiosidades, anécdotas, casting y proyectos. Los actores y actrices que intervinieron en producción y doblaje. Momentos icónicos. El videoclub, el beta, el VHS, el Laserdisc, la alfombra roja, las palomitas. Los sábados por la noche en el sofá de casa. Cuando grababas pelis de la tele y aguantabas los intermedios. No son solo recuerdos, también es una generación. Una identidad. La Fricoteca. Y un Gran Premio de Japón, pues que como siempre en Europa nos coge en esa época de tener que, bueno, en esas horas de tener que madrugar, decidir cómo vemos este Gran Premio y sobre todo cómo nos acercamos a los entrenamientos libres, que la carrera y la clasificación son a primera hora de la mañana, a muy primera hora de la mañana, pero los entrenamientos libres son plenamente en madrugada. Emma, no sé si los has visto o si hay algo que destacar. Poco hay que destacar porque yo diría que en general, aunque sí que ha habido algún accidente durante el fin de semana, que ahora comentaré, sobre todo el que pasó en clasificación, la verdad es que no hubo mucho que contar en libres. Todo el fin de semana estuvo marcado por el buen tiempo en Japón. Hizo un sol espléndido y eso hizo que pues hubiera poco incidente más allá bueno, de alguna pasada de frenada, bueno, lo típico del circuito de Japón, que hay alguna curva donde los pilotos pues sí que suelen cometer errores, ¿no? Pero nada extraordinario. Y ya metidos en la clasificación, pues en la Q1 vimos quizás el accidente así más importante del fin de semana, protagonizado por Sargent, que bueno, pues en la última curva arriesgando, pues se fue largo y al final acabó comiéndose el muro, y bueno, pues tuvo que abandonar, bandera roja, no afectó mucho esta bandera roja de Sargent porque fue comenzando al principio de la Q1, con lo cual había margen para volver a marcar vueltas y tal, y no le trastocaba el plan a casi nadie. Pero bueno, a Sargent sí que le trastocaba el plan. Un Sargent que es así, el único cabo suelto más o menos que queda en la parrilla, que creo que sí, ¿no? Creo que el sitio de Sargent es así el único que falta por confirmar oficialmente después de la confirmación de los Alfa Tauri. ¿Esto lo hemos hablado en el anterior podcast o
o no. O sea, se daba casi, yo creo que lo comenté así de pasada, que seguramente aquí en Japón iban a confirmar a Tsunoda y finalmente fue así. En AlphaTauri han confirmado a Tsunoda y también a Ricardo como pareja de pilotos de cara al próximo año. Y eso hace que, como digo, pues creo que si no me despisto, el resto de la parrilla está confirmada para 2024, a excepción precisamente de este sitio en Williams, con lo cual Sargent está un poco siendo observado sobremanera, sobre todo en Williams. Y con este accidente, pues la verdad es que le ha provocado un roto a Williams porque se han quedado sin partes. Ahora mismo no tienen partes, aparte les ha cuadrado en esta parte de temporada donde tienen que hacer mucho viaje y básicamente esto ha obligado a Williams a externalizar la creación, bueno, que le hagan las partes a un tercero, lo que es más costoso que hacerlas tú en casa. Aparte, Williams tiene una infraestructura un poco vieja y bueno, pues entre pitos y flautas que los accidentes de Sargent le están costando caros al equipo. Aún así, a mí me sorprende que en Williams, así por lo que dicen, tiene pinta de que va a continuar en el equipo, pero bueno, en fin, yo creo que había oportunidades en el mercado para tener un sustituto a priori con más garantías que salgan. Otra cosa es que esos candidatos le dijeran que sí, pero bueno, se me ocurre Palau por poner uno, que otra cosa es que Palau quisiera. Se me ocurre, mira, ahora que Lawson en estas carreras que está sustituyendo a Ricardo, pues no lo está haciendo mal y tal, ¿no? Y viendo que finalmente no va a estar el próximo año, aunque dicen que lo que ha conseguido Lawson es que sí, en 2024 no va a estar, pero le han asegurado que en 2025 sí que va a tener sitio, ¿no? Pero bueno, Liam Lawson o algún otro piloto que seguro que por ahí antes que seguir con Sargent. Pero bueno, en fin, a ver qué decide Williams. Y a partir de la clasificación, pues nada, normalita. Se quedaron en la Q1 más o menos los habituales de la temporada: Bottas, Stroll, Hülkenberg, Guan Yu Zhou, pocas sorpresas. Después en Q2 se quedaron Lawson, Gasly, Albon, Ocon y Magnussen, tampoco mucha sorpresa. Y esto dio lugar a los 10 primeros. Pole para Verstappen. Venía aquí, mejor dicho, en Japón con la misión de olvidar lo que pasó en Singapur, demostrar que lo de Singapur fue un episodio esporádico, un asterisco a la temporada, y lo demostró porque le metió más de medio segundo al segundo. Creo que haber escuchado que hacía 20 años que un poleman en Suzuka, en Japón, no le metía medio segundo más al segundo. O sea que Verstappen vino extra motivado aquí a Japón. Segundo fue Piastri, que bueno, buenas sensaciones de McLaren. Ya en los terceros libres previo a la clasificación, ya tanto Piastri como Norris dijeron, cuidado, que aquí aparecemos nosotros. Y finalmente en clasificación Piastri se pudo hacer con la segunda posición y quedar por delante de Norris, que fue tercero, pero englobar McLaren, la verdad que aquí en Japón fueron el equipo más potente. Cuarto fue Leclerc, que después de dos carreras donde Carlos Sainz estuvo delante de él, pues ha vuelto a quedar por delante de Carlos. Quinto, Sergio Pérez, que definitivamente Pérez no es el Pérez de principio de temporada, y desde el piñazo de Mónaco no levanta cabeza. Ha tenido resultado esporádico, evidentemente, está obligado a hacerlo, pelotón Red Bull, pero es que no levanta cabeza, básicamente, ¿no? Sexto ha sido Carlos Sainz, que no ha estado tan animado como estuvo en Monza y en Singapur, pero bueno, es lo que hay. Volviendo quizás a las posiciones que más o menos le tocan por status quo de escudería. Séptimo Hamilton y octavo Russell. Quizás peor de lo esperado los Mercedes. Yo me los hubiera imaginado aquí en Suzuka, no sé por qué, pero al menos por delante de Ferrari. Pero
quedaron precisamente por detrás de estos en clasificación. Noveno fue Tsunoda, que aquí en casa pues estaba un extra motivado y consiguió quedar noveno. Y décimo Fernando Alonso, que bueno, pues el Aston Martin ya no da más. Básicamente ya no da más. Igual Fernando consigue algún resultado bueno, bonito y barato en lo que queda de temporada, pero porque le toca, no porque lo haya conseguido él, a diferencia de lo que pasó en la primera parte de la temporada, donde lo conseguía porque tenía material para conseguirlo y tal. Si lo consigue es porque, mira, pues porque abandonan tres, los Red Bull abandonan los McLaren, ¿sabes? Ya empiezan a jugar este tipo de un poco carambola, ¿no? Porque el nivel de Aston Martin, pues bueno, es que ya queda por delante de él Aston Alpha Tauri en clasificación, cosa que hace 6 carreras eso era imposible, ¿no? Y con estas, pues teníamos una carrera donde Verstappen, pues misión volver a ganar, volver a la senda de la victoria y después los McLaren en conseguir acabar de monopolizar a excepción de Verstappen el podio, ¿no? Y a ver si Piastri conseguía su primer podio en su carrera deportiva. Y con esto nos metemos en una carrera que, bueno, creo que llegamos a comentar en algún momento que el tiempo no estaba de todo claro que fuera a ser estable, pero había alguna posibilidad de que lloviese en algún momento, mínima. Al final nos plantamos en una carrera, veníamos de todo el fin de semana en seco, nos plantamos en carrera en seco. Es una variable pues que ya nos quitábamos de en medio. Y teníamos pues una salida interesante y en la cual pues hemos tenido bastante movimiento. Si bien Max Verstappen ha mantenido la primera posición, sí que le hemos visto siendo atacado, no tanto por Piastri, que ha salido relativamente bien, sino por su compañero de equipo, por Lando Norris, que ha cogido pues el otro lado de la pista. En la primera curva pues prácticamente han llegado a la par, el holandés y el británico, aunque Verstappen ha sido el que se ha llevado el gato al agua y ha mantenido esa primera posición. Norris se colocaba en segunda posición, por delante de Piastri, y por detrás también veíamos cosas interesantes. Destacar quizá también la salida de Fernando Alonso, que pasaba de la 10ª a la 6ª posición. La verdad es que había esquivado todo el follón que ha habido pues bastante bien. Y aquí tenemos uno de los primeros incidentes en carrera, que ha sido la salida del safety car, tras unos golpes entre Alex Albon y los dos Alfa Romeos, que bueno, pues ha habido piezas que han quedado esparcidas por la pista y se ha decretado pues por seguridad sacar a los comisarios, que quitasen esas piezas de fibra de carbono de lo que es la pista para que no se produjesen pinchazos. En el momento de la reanudación, a partir de aquí pues hemos tenido cosas muy interesantes entre compañeros de equipo, George Russell y Hamilton, que han estado peleando con Russell adelantando a Hamilton devolviéndole la posición. La verdad es que aquí no se han guardado prácticamente nada. Yo creo que ha sido una de las batallas más encarnizadas que hemos tenido durante la carrera. Quizás recuerdo un poco a lo que hemos visto ya con Carlos Sainz y con Charles Leclerc en Imola, en Italia. Y bueno, pues aquí hemos tenido en estas primeras vueltas, ya después del safety car, un poco esta pequeña lucha. Teníamos también, bueno, pues abandonos prácticamente a la vuelta 10, teníamos abandonos de Valtteri Bottas, teníamos, bueno, posibles sanciones a Sergio Pérez, que la verdad es que está haciendo una carrera con muchos errores, muchas equivocaciones, metido por el medio de toda la gresca y que, bueno, pues se ha visto involucrado y bueno, pues estaban con estudio de sanción ya pues por haber cometido alguna maniobra que no estaba permitida y nada, el piloto mexicano pues estaba sufriendo de lo lindo muchísimo, además comparado con como Verstappen, que estaba en primera posición bastante tranquilo,
que ya le empezaba a abrir hueco a Lando Norris con unos 3-4 segundos. Bueno, por detrás de ellos lo interesante era esa lucha de Fernando Alonso, que había recuperado muchas posiciones en salida y que ahora pues le venían los Mercedes pues, la figura de Hamilton a amargar un poco esta primera parte de la carrera. No tarda mucho Fernando en hacer cambio de neumáticos, salía con unas gomas más blandas y tenía pues que adelantar un poco la parada por estrategia según el equipo y para intentar sacar algo de ventaja, y pues en eso perdía bastantes posiciones y se veía relegado hacia posiciones más alejadas del top 10. Teníamos también pues otro problema con Checo Pérez, toque con Magnussen que había tenido, y aquí pues nada, problema tras problema. Al final termina abandonando la carrera, se dirige a boxes, y esto pues luego lo retomaremos porque este abandono de Checo Pérez luego aún tiene más que comentar. Estamos ya pues en vuelta 16. A partir de la vuelta 17-18 veíamos nuevamente problemas para Hamilton con su compañero de equipo. Aquí pues decaían las gomas de Hamilton, la lucha era intensa con Russell, había situaciones en las cuales bueno, se ha llegado pues a plantear que pudiera haber una sanción para Hamilton por alguna de las maniobras que han protagonizado. Desde luego han puesto durante mucho tiempo la guinda del pastel aquí en esta carrera estos dos pilotos, compañeros de equipo que bueno, nos han dado muchísimo espectáculo. Esto digamos hasta más o menos el ecuador de la carrera. En la vuelta 22 ya teníamos a Fernando otra vez con problemas de degradación, los neumáticos duros pues iban cayendo. Se quejaba un poco de la estrategia que había hecho el equipo en cuanto a pararle demasiado pronto, que la verdad es que no estaba contento con cómo estaban resultando las paradas en boxes. También su compañero de equipo mal, tenía que abandonar, y ya pues eso, a mediados de carrera tenemos a Fernando Alonso bajando posiciones y a su compañero de equipo fuera. En la vuelta 31, bueno, Fernando volvía a entrar segunda vez, volvía a caer varias posiciones, pero después de este cambio de neumáticos iba ya recuperando algunas posiciones con su Noda, ya se acerca al top 10 de nuevo. Y los favoritos, pues a partir de la vuelta 36 también entran a cambiar. Entra Leclerc, entra Hamilton. Digamos que la clasificación se vuelve un poco a poner donde se tendría que poner. Y aquí empiezan las estrategias distintas. Por ejemplo, que no entre Russell con todo esto, pues Max Verstappen una vez que ha cambiado los neumáticos se mantiene primero, Lando Norris segundo. Russell consigue estar en esa tercera posición que le da momentáneamente el podio, pero tiene que aguantar desde la vuelta 40 hasta la 53, con lo cual lo va a pasar mal cuando vaya acabando la carrera. Y por detrás de ellos, bueno, pues de los españoles, Sainz séptimo, Alonso octavo, y empezamos, digamos, la recta final de la carrera. Y como decía antes, que retomaríamos el tema del abandono de Checo Pérez, bueno, pues por temas de sanciones que tenía pendiente todavía que saliesen, luego salió la sanción cuando ya había abandonado. Bueno, al final lo que han hecho es sacar el coche una vuelta a pista, de la vuelta 41 a la vuelta 42, que lo ha retirado de nuevo. Así, digamos que ya, pues, como que han cumplido la sanción, han hecho tal y han abandonado de nuevo el Gran Premio. No tenía ninguna necesidad, salvo por esta parte burocrática que han estado dirimiéndola durante mucho tiempo y que luego comentaremos. Y llegando ya prácticamente a las últimas 5 o 10 vueltas de carrera, Max Verstappen destacado, sin ningún tipo de problema por parte de sus perseguidores. Luego teníamos a los dos McLaren de Lando Norris y de Piastri ya perfectamente colocados detrás, ya aquello pues prácticamente decidido para un podium.
Y lo que nos va quedando de esta carrera por decidir es sobre todo la cuarta posición de Leclerc. No corre mucho peligro, pero por ahí luego está la quinta posición, en la cual entran en juego Hamilton, Sainz y George Russell. Russell va con las gomas más acabadas, más gastadas por no haber hecho esa segunda parada en boxes. Su compañero de equipo viene detrás, Hamilton es sexto, y séptimo viene como una exclamación, pues viene como una exhalación, viene Carlos Sainz con neumáticos más jóvenes que los del piloto de Mercedes, de Russell. Hamilton no es capaz fácilmente de pasar a Russell, y al final, pues obviamente lo que decide el equipo es sacrificar a Russell para que pase Hamilton, visto que Carlos Sainz va bastante más rápido que ellos y los va a alcanzar. Por lo menos no poner a golpe de DRS a Hamilton por parte de Sainz, y asegurarnos pues que por lo menos uno de los pilotos tira para adelante. Entonces hacen ese intercambio de posiciones. La verdad es que tardan un par de vueltas que podrían haber sido algo que al final pues echasen de menos el haberlo hecho antes. Y esto provoca, bueno, pues que Hamilton se ponga en esa quinta posición. Sainz finalmente adelanta de una forma fácil a Russell, y luego ha estado presionando a Hamilton. Han llegado prácticamente en menos de un segundo de diferencia, pero bueno, ha podido estar ahí esa quinta posición de Hamilton en manos de Carlos Sainz, por aquello de lo que ha tardado el equipo Mercedes en cambiar a sus pilotos. Luego ya por detrás pues venían Alonso, Ocon, Gasly. Al final la clasificación, Verstappen ha ganado la carrera, Norris ha quedado segundo, tercero Piastri, como digo, cuarto ya ha sido Leclerc a cierta distancia, Hamilton, Sainz, Russell, Alonso con el Aston Martin, noveno ha sido Ocon y décimo ha sido Gasly, con los dos Alpine ahí. Y a partir de ahí, bueno, pues Lawson, Tsunoda, Wang Yusu, Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen. Habían abandonado durante la carrera a Albon, Sargent, Stroll, Pérez, que bueno, hizo la salida y luego volvió a retirarse, y Bottas, que había sido de los primeros. Desde luego una carrera, eso, que han acabado solo 15 pilotos, que hemos visto pues de nuevo a Max Verstappen recuperando lo que había perdido en Singapur, que tampoco era muy difícil volver a verlo ahí arriba, porque este circuito ya no era, digamos, tampoco favorable a su coche como lo fue en Singapur. Y desde luego el tema de Norris y Piastri con los dos McLaren, para mí destacable lo que están haciendo estos dos pilotos. Y luego por detrás, bueno, pues sí, se confirma esa segunda línea entre los Mercedes y los Ferrari, que últimamente pues están los unos con los otros, y no es entre un Mercedes y un Ferrari, es entre el otro Mercedes y el otro Ferrari. Desde luego aquí está habido bastante guerrilla, un nivel similar. La debacle de Aston Martin, que bueno, pues es algo con los muebles quizá con Alonso. Aquí pues Stroll no ha podido acabar, pero habría que ver qué diferencia le sacaba a su compañero de equipo. Y no sé, bueno, os cedo la palabra, y aprovecho también antes de nada para dar la bienvenida a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos y a todas. Disculpad el retraso, pero hay veces que... Bueno, en fin, cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, pues nada, ahora os toca a vosotros dar vuestras opiniones. ¿Qué os ha parecido la carrera? ¿Qué destacáis? Pues, por un lado, el aplastamiento de Verstappen. Es cierto que la salida y los juegos de los McLaren pues lo intentaron, pero bueno, él sacó codos y mantuvo la primera posición, y ya no ya no volvieron a ver el pelo, ¿no? Y después en los McLaren, bien. Me sigue gustando que Piastri está haciendo que Norris no se acomode, ¿no?
Eso me gusta porque el Norris de la época de Ricardo, pues sabía que se pasaba a Ricardo por la piedra, ¿no? En cambio aquí Piastri ya, bueno, lo incomoda. Hay ciertas partes ciertos momentos que de momento lo incomoda. Vamos a ver cuando Piastri tenga un poquito más de bagaje, ya es este su primer podium y tal, pues a ver qué puede salir de esa pareja de, de pilotos. Pero de momento McLaren, viento en popa. No sé si Juan sigue pensando que Aston Martin le va a aguantar la posición en el Mundial de Constructores a McLaren, pero yo cada vez lo veo más negro para Aston Martin. McLaren está consiguiendo podium con los dos pilotos, mientras que Aston Martin está consiguiendo puntos con Fernando Alonso y da gracias que consiga algún punto, porque para conseguir puntos hasta empieza a sufrir. Es cierto que aquí la estrategia de Aston Martin con Fernando, pues quizás hubiera podido optimizarse un poquito mejor, pero tampoco creo que el resultado final fuera muy diferente de esa octava posición que consiguió finalmente, ¿no? Y por el resto, ha habido un poquito de lío, parece ser, en Alpine, ¿no? Porque le dijeron a Gasly en la última vuelta que se dejara adelantar por Ocon. Yo la verdad es que me enteré un poco de toda la película después de acabar la carrera porque estaba un poco sopa, estaba me levantado y tal. Y después, pues al parecer Ocon, o sea, Ocon le cedió la posición a Gasly porque Gasly venía con una mejor estrategia y a ver lo típico, déjalo pasar, a ver si Gasly consigue adelantar a Alonso y bueno, ganamos algún punto extra en el Mundial de Constructores. Y si Ocon le dejó pasar a Gasly con la condición de que si no conseguía pasar a Alonso, se volvían a las posiciones originales, ¿no? Y bueno, Gasly pensó que aquello era barra libre y cuando le dijeron, chaval, no lo has conseguido, toca devolver la posición a Ocon, pues rifunfiñó bastante, ¿no? Eh, esa relación está dirigida a explotar. Tarde o temprano, Ocon y Gasly van a acabar explotando. Eso está claro. Llevan aguantando mucho, la verdad. Estamos en la recta final de la temporada y de momento eso no ha explotado, milagro. Pero es que con Ocon es de los típicos pilotos que al final acabas queriéndole meter un guantazo. Porque te hace alguna movida que aquí quizás él no tuvo la culpa, ¿no? Pero es de los que te pican, te acaban picando y si ya tenían movidas de antaño, pues es que llevando el mismo coche, eso están destinados a, a llevarse mal, ¿no? De cara a la galería, de momento no les queda más remedio que decir, sí, somos guays y tal, pero en algún momento esto va a acabar explotando, ¿no? Y de la carrera, pues poco más que comentar, porque fue así bastante tranquilita, ¿no? Después, bueno, comentar lo de Sergio Pérez. Es cierto que él en la parte inicial que acaba desembocando eh, la romería de la amargura, él no tiene la culpa porque en la salida es un mero capa intermedia del sándwich, pero a partir de ahí no dejó de meter la pata, ¿no? Se llevó a Magnussen por delante. Que, que esas maneras de llevarse a un piloto por delante, yo es que ni 5 segundos, eso es bandera negra y mira, sal de la pista porque, o sea, como un piloto como Sergio Pérez, que tiene no sé cuántas victorias, tantos puntos, tanta experiencia en la Fórmula 1, se lleva a un piloto así en esa curva de la forma tan flagrante a otro, ¿no? Y te jodes a ti y le jodes la carrera a otro, como en este caso Magnussen. O sea, que si la cosa estuviera más ajustadilla y tal, pues te digo, pues bueno, vale, pero es que de forma tan flagrante, eh, bueno, en fin. Y después la jugada de Red Bull de cascar la sanción, lo retiran y dicen, es que como no salga esos 5 segundos, claro, como él se retira, esos 5 segundos no se suman al final del tiempo, con lo cual se arrastran para la siguiente carrera y lo vuelven a Sí, sacar. seguro que eso es así, tío, me parece rarísimo. Sí, al parecer sí, y de ahí que lo sacaran. No sé, seguramente es, como esto no suele pasar habitualmente,
pues igual hay una laguna y tal, Sí, una de esas pero... normas que están mal escritas y que nadie se da cuenta hasta que no pasan, ¿no? Sí, sí, exactamente, pues dijeron, 45 minutos después de retirarlo, dijeron, oye, si lo sacamos, hacemos no sé cuántas vueltas de Sergio Pérez 2 y, bueno, las necesarias para cumplir la sanción y nos la ahorramos para Qatar, ¿no? No sé, desde luego de cara al espíritu de la norma, pues no sé cómo está escrita, pero el espíritu, eso no está bien, ¿no? O sea, no está bien y seguramente se acabe corrigiendo como otras que se han corregido, ¿no? Y por lo demás, poco más. Pues yo estoy bastante de acuerdo contigo, creo que en todo. Empezando por el tema de Alpine, no tengo muy claro si esa relación está destinada a explotar o no. Es verdad que parece, ¿no? Por historia y por lo que vamos viendo, que al final Ocon acaba peleado con todos sus compañeros, pero realmente yo tampoco, nunca he tenido ni la sensación ni le he visto a Ocon maneras ni maniobras, digamos, mm, poco respetuosas con sus compañeros, ¿no? A lo mejor alguna ocasión así puntual por circunstancias de carrera, pero Hombre, José, no, José, es que ahora no lo tenemos fresco, pero con Sergio Pérez tuvieron toques. Y con Fernando pero no han llegado a tener toques, pero hubo con Fernando tuvo maniobras. alguna, Y tuvo alguna, Verstappen le dio un tortazo. ¿Os acordáis de pero aquella movida? no, de eso no me acuerdo. Bueno, no fue tortazo, Pues fue empujón. No llegó a eso es tortazo. verdad, sí, no llegó a torta, pero vamos, mini Pero agresión, sí. Pues al yo no me final, acuerdo cuál había sido el motivo, pero acabó Bueno, Verstappen. que estaba siendo doblado por Verstappen y Ocon en Brasil no se le puso, no lo puso fácil y le acabó tocando a Verstappen. en fin, no lo sé. Al final, la realidad es que parece que acaba peleado con todos sus compañeros. A lo mejor no es la culpa de él, no lo sé, pero sin a mí transmitirme esa sensación de un tío problemático o con un carácter difícil de llevar, al final acaba peleado con todo el mundo. Pero bueno, más allá de eso, posiblemente esa relación está aguantando medianamente en el tiempo porque el coche no está para hacer podios o victorias. Si están peleando por puestos, digamos, entre el 6 y el 12, más o menos, pues lo normal es que tienda a no pasar nada porque no hay una gran aspiración, no hay una pelea por cosas importantes. Si estuviesen peleando por entrar en podios, sí veríamos esas peleas, pero es que también vemos esas peleas en pilotos, entre comillas, muy nobles. Las hemos visto con Bottas, las hemos visto con Rosberg, las hemos visto con Ricciardo. Al final, cuando se están jugando cosas importantes, todos sacan su carácter y tienden a pasar cosas. Entonces, bueno, Alpine ya sabemos lo que es un equipo que está dirigido de una forma un poco extraña, donde da la sensación de que el ambiente en el equipo no es especialmente bueno en general, tanto con los pilotos como entre los propios empleados, que son profesionales y que hacen su trabajo, pero no hay el espíritu o el ambiente de compañerismo que hay en otros equipos. Y esa, al menos, es la sensación que me transmiten a mí, sin yo tener nada, ni información de dentro, ni ninguna relación con Alpine. Por otro lado, la pelea entre McLaren y Aston Martin, yo estoy con Emma, creo que McLaren de aquí a final de temporada lo tiene hecho, me parece natural, la evolución de McLaren ha sido de menos a más y la de Aston Martin ha sido de más a menos, pero las dos cosas son entendibles. McLaren tiene una reputación y tiene un bagaje y una historia en la que tienen que ir de menos a más, creo que es algo exigible al equipo, y Aston Martin es un equipo muy nuevo que está aprendiendo, que está haciendo probaturas y que al principio de temporada mm, pudieron aprovechar una situación en la que otros equipos estaban más verdes, pero cuando esos equipos se han ido poniendo al día, lo normal y lo esperable era que que Aston Martin estuviese por detrás de McLaren, incluso lo normal sería que estuviese por detrás de Alpine. Y al menos Fernando Alonso no está quedando por detrás de Alpine. O sea que creo que en Aston Martin se puede considerar que la situación está dentro de la normalidad, dentro de lo esperable, y su objetivo no es ganar este año. Si suena la flauta y ganan alguna carrera, pues perfecto, pero su objetivo es tener un equipo y un coche que pueda pelear por todo de aquí a 3, 4 años, algo así. Entonces, no creo excesivamente preocupante la situación de este año.
Y nada, por lo demás, pues sí, Red Bull avasallando, como era esperable. Seguramente Verstappen va a ser campeón del mundo en la carrera de sprint de Qatar, lo cual va a ser una cosa muy rara y no tengo claro que positiva para la Fórmula 1. Y poco más, porque es que la carrera, quitando el safety car, fue una carrera relativamente tranquila en la que no pasaron grandes cosas. Yo reconozco que cada vez que grabamos me pongo la carrera y entonces me sirve un poco también para recordar las cosas, ¿no? Y como no, bueno, como he empezado así rápido, pues la verdad es que la carrera no la he vuelto a ver desde el domingo por la mañana. Y venía pensando yo, jo, qué mala suerte con el carrerón que tuvimos justo en Singapur, que no pude participar en el episodio y sin embargo en esta, que la verdad fue más bien aburridilla la carrera, sí que puedo. Con lo cual me hubiera gustado haber comentado la otra y no esta, porque es que no me acuerdo. O sea, es que menos mal que llegué aún más o menos a la mitad del comentario que estaba haciendo Dani y entonces pues aún me fui acordando de cosillas. Pero es que de estas carreras que son un auténtico cero a la izquierda en lo que a mi memoria respecta, con lo cual no me pidáis mucho comentario porque de verdad que no, o sea, así como otras veces me acuerdo incluso de las diferencias que estaba teniendo un piloto con respecto a otro, con respecto a su compañero de piso y cosas así. De esta carrera, de lo único que me acuerdo es del Verstappen que les dijo adiós con la manita a todos, pero además ya durante todo el fin de semana. Y el resto, que tampoco es que hubiera muchas peleas, porque el recuerdo que tengo era que estaban todos como a un par de segundos unos de otros, con lo cual, ya digo, si en Singapur tuvimos pelea hasta la última vuelta, y además por la primera posición, en este caso es que las peleas se acabaron prontísimo, o no hubo peleas en la pista, o yo al menos no las recuerdo, ¿no? Ni por el primero, ni por el segundo, ni por el tercero, ni por el cuarto. Con respecto a McLaren, pues está fallando, obviamente, mi predicción, pero creo que no me equivoco o no me equivocaba cuando hice la predicción esa con respecto al comportamiento de McLaren. Lo que pasa es que en lo que sí que me he equivocado es en que sobreestimé el papel que iban a hacer Mercedes y Ferrari. Yo entendía que en esta segunda vuelta Mercedes y Ferrari no iban a dejar que se les escapasen los podios que dejasen los Red Bull. Y ya veis, o sea, es que McLaren ha hecho doblete en esta ocasión. En Singapur, Norris hizo segundo. Entonces, claro, la sangría de puntos que con respecto a Aston Martin, que incluso la semana pasada, o sea, en Singapur, Fernando ya ni siquiera puntuó. O sea, Stroll, la verdad es que hace unas cuantas carreras, bastantes carreras que ni está ni se le espera. Con lo cual, el único que está ahí defendiendo la posición es Fernando. Y claro, pues nada, o sea, la predicción se me va por el desagüe. Al menos si es que, ya digo, no reaccionan Mercedes y Ferrari y no dejan que McLaren les pinche todos estos puntos, ¿no? Es curioso. El papel que están haciendo es casi como una antimetría o una simetría. El papel que están haciendo Aston Martin en la primera vuelta y McLaren en la segunda, ¿no? O sea, es casi, si entre los dos, si cogemos los mejores resultados de Aston Martin y los mejores resultados de McLaren, tendríamos ahí un super equipo, ¿no? Bueno, no un super equipo al nivel de Red Bull, pero sí que tendrían el segundo puesto de constructores aseguradísimo, ¿no? Y poco más, poco más. Quiero recordar así que no entendí bien la carrera que hizo Russell. Ese de ir a un Bueno, solo es que cambio, pero ahí yo creo, para mí, Mercedes jugó un poco más las cartas, porque en la parte final de la carrera iban Russell, seguido de Hamilton y seguido de Carlos Sainz. Carlos Sainz estaba cogiendo a los Mercedes. Hamilton con ruedas mejores que Russell.
Y un poco lo que trató de vender Russell al equipo es, vamos a intentar lo de Carlos Sainz de Singapur, es decir, le doy Sí, es verdad. DRS a Hamilton y Hamilton que va a tener mi DRS que le doy y unos neumáticos un poquito más frescos, va a poder aguantar a Carlos, ¿no? ¿Qué hizo Mercedes? No. Russell deja pasar a Hamilton, pasó eso y claro, Russell que tenía unas ruedas más vendidas, se lo comió Carlos en 0, y eso provocó que Mercedes, yo creo, no pudiera optimizar el resultado global. Es cierto que quizás en ese escenario que planteaba Russell quedaba por delante de Hamilton, pero en vez de ser quinto y séptimo, pues igual serían quinto y sextos, que bueno, pues son 2 puntos más. Eh, no sé, quizás Mercedes tomaron muchas, no sé, en otras situaciones han dejado a los pilotos, venga, pues luchad, y en cambio aquí han sido pues mira, déjalo pasar y tira millas. Yo creo que Hamilton hubiera podido aguantar entre sus neumáticos y el DRS que le iba a dar Russell, yo creo que no iba a ser fácil, pero yo creo que hubiera podido manejar a Carlos. En cambio, Russell estaba claro que no iba a poder manejar a Carlos porque la diferencia de neumáticos era evidente. Russell estaba yendo a una parada y Carlos pues estaba yendo a 2 paradas. O sea, tenían los neumáticos súper más frescos, ¿no? Bueno, pasó. Sí, ahora que lo decías, recordé además la radio me estaba acordando de la radio de Carlos Sainz, que es el propio el que comenta, ¿no? Con su ingeniero están haciendo lo que hice yo en Singapur, pero no va a colar y que yo voy a adelantar a Russell. Pero sin embargo, o sea, me lo recordaste, pero yo no, o sea, cuando decía que me extrañaba la carrera de Russell, es que lo que no me acuerdo es qué llevó a Russell a seguir una estrategia de una sola parada, que claramente era una peor estrategia en esta ocasión que ir a 2. Y no recuerdo por qué alargó tantísimo esa primera parada. Eh, o sea, Hamilton paró en la vuelta 16 y Russell en la 24. Es decir, 8 vueltas después. O sea, no recuerdo cuáles fueron las circunstancias de carrera que obligaron, o sea, que condujeron a Russell pues eso, a llevar una estrategia tan distinta que al final fue perjudicial para él. Sí, ahora Y mismo no luego recuerdo bien, creo que estaba un poco taponado, no sé si por el propio Hamilton o qué, se pegaría un toque al principio de carrera o algo. no, creo que no, creo que estaba taponado porque salía por detrás de Hamilton precisamente y como Hamilton paró antes que él, dijo, pues mira, pues cambio de estrategia, hago el plan B o C, creo recordar que lo hablaron por radio y el cambio de plan era ir a una parada que evidentemente, como tú dices, pues los 2 paradas fueron bastante mejor que Russell. Creo que fue el único que fue a una parada, ¿no? Precisamente fue Russell, bueno, se la jugó y no le salió de todo bien, ya digo, porque el equipo yo creo que no jugó un poco a protegerlo. Estaba un poco vendidito, pero había un margen para intentar protegerle un poquito y el equipo no decidió que no. Por cierto, comentar que no sé si lo habéis escuchado, esto tiene que ver con la carrera anterior, y aparte se me pasó comentarlo, que en la clasificación de Singapur, Verstappen fue investigado por varios obstrucciones a diferentes pilotos. De todas Y ni esas, una sola sanción. claro, y de esas obstrucciones ninguna acabó en sanción, únicamente se quedó en reprimenda. Sobre todo la de Tsunoda era clara que eso merecía una sanción de no sé cuántas posiciones es lo que se acostumbra a día de hoy. 3 posiciones, 5, ya no me acuerdo, las que tocaran. Y no le cayó ninguna sanción. El caso es que el mismo comisario externo, ya no me acuerdo, de Singapur repetía que en Japón y dijo
y ha comunicado, no sé muy bien por qué, pero ha pasado, que se equivocaron, que en Singapur Verstappen merecía una sanción. Y claro, a la FIA no le ha quedado más remedio que decir, pues sí, efectivamente, Verstappen merecía una sanción en Singapur por lo que pasó en clasificación y no se le la ha puesto, y lo único que podemos hacer es que los hechos que pasaron en Singapur con lo que tiene que ver con Verstappen no va a sentar un precedente de cara al futuro. Eso lo borramos dentro del historial. En fin, yo creo que aquí no sé quién metió la pata, pero estaba claro que Verstappen merecía una sanción. Yo diría que todos, porque estaba clarísimo. O sea, lo que es extraño es que alguien de entre ellos dijeran, pero ¿cómo no vamos a sancionar a este? Yo puedo entender que entre todos los que estén haya alguno que diga, no, para mí no es sancionable, pero es que, joder, o sea, es que era clarísimo. Lo de Tsunoda era, bueno, pero bueno, estamos en Japón, dejemos Singapur. No, sí, después es que claro, son estas cosas que dices, en cosas que son tirando muy a lo subjetivo, pues vale, puedes tener unas diferencias, tal, pero estas que son casi blanco-negro, dices, joder, hasta el propio Verstappen creo haber leído alguna declaración después de Singapur donde se esperaba la sanción. El propio Que también protagonista. yo no sé ahí hasta qué punto tiene que ver el hecho de que fuera un Red Bull con un Alfa Tauri. Si en vez de ser un Alfa Tauri al que fastidia es a un Aston Martin, me da que la cosa no hubiera acabado así. Porque Aston Martin protesta. Pues seguramente, posiblemente Pero es hubiera que pasado eso. con un Alfa Tauri también tienen que protestar los demás, porque aquí hay dos cosas. Uno, la FIA se equivoca mucho, pero amigos, no pueden reconocerlo. O sea, que se supone que la FIA es garante de la legalidad, pero también de la igualdad, digamos. No puedes reconocer que te has equivocado. Del fair play. Claro, y si lo reconoces, nunca en público. O sea, no sé, me parece, han querido ir de buenos, de mira qué transparentes somos, pero es una cagada aún más grande porque le demuestras a la gente que no eres imparcial, sea intencionado o sea porque eres muy torpe, pero estás dejando claro y reconociendo que no eres imparcial. Y eso la FIA no lo puede hacer. Y luego, volvemos a lo que me vaya a decir que soy un pesado. Es que Red Bull juega con 4 coches. Es que no es justo para el resto de equipos que Red Bull tenga 2 sobre los que puede mangonear. Y los demás no protestan. Es que yo alucino. Con que Ferrari permita esto, alucino, de verdad. No lo entiendo. Yo tampoco, las cosas como son. Pero es que lo que hablamos alguna vez, es que Ferrari podía tener su equipo B y no ha querido tenerlo. Porque por pasta Claro, no es. pero vamos a ver. Se protestan en la Fórmula 1 cosas absurdas. Absurdas que hacen otros equipos. Del orden de, es que tal equipo ha puesto un tornillo que es un 0,01% más maleable que lo que dice la norma. Que está bien. O sea, tienes que buscar hasta el último resquicio en el reglamento que puedas aprovechar tú y criticar el que puedan aprovechar los demás. Esto forma parte del juego. Pero como nadie protesta que hay un equipo que juega con el doble de coches que los demás, es que es alucinante, es lo más flagrante de todo y nadie dice nada. Porque al final todos tienen movidas, José, todos. Claro, pero o sea, hemos Todos visto movidas, manejan de alguna u otra forma otros equipos. No hablamos pero no de... como Red Bull, no directamente Hombre, bajo no, la misma, evidentemente no. marca o bajo el mismo dueño. Es que no debería de estar permitido por el reglamento. Pero es que, aunque el reglamento lo permita, los demás tienen que protestar por esta situación. Que ya fue, y creo que no fue por protestas de ningún equipo, cuando hace años la FIA o la FOM, no sé cuál de los dos fue, obligó a Alfa Tauri a tener un desarrollo propio que no fuese una copia del coche de Red Bull de ese año o del año anterior. Obligó a que tuviesen equipos de ingenieros distintos, obligó a que tuviesen todo el funcionamiento por separado. Pero es que al final, si tiras de la cuerda,
acaba confluyendo en un mismo dueño, en un ingeniero que quieras o no está pasando información, aunque no mande él un correo a Alpha Tauri, pero al final esa información está en los mismos servidores de la misma empresa. Quiero decir, Al eso menos va en todo al eso, mismo José, al sitio. menos te digo una cosa, al menos en eso eh, son, como decirlo, pulcros, porque Red Bull está arrasando y Alfa Tauri está penúltimos en el Sí, mundial. pero posiblemente porque a Red Bull le interesa poner un total de 100.000 euros en el presupuesto de Alfa Tauri y todo lo demás lo hereda de Red Bull. Ya, sí, eso es verdad también. Que no es porque ellos no quieran arrasar con dos coches, porque es que además la filosofía que tienen con Alfa Tauri es para foguear a jóvenes pilotos. Ya creo que bastante quebradero de cabeza tuvo que ser para Helmut Marko que en su día Toro Rosso tuviese una victoria en Fórmula 1 antes que Red Bull. Eso ya fue bastante rocambolesco para ellos. Pero el hecho de que Alfa Tauri esté donde está y no esté al nivel de Red Bull es porque Red Bull no quiere, no es porque la normativa lo impida. Entonces, yo de verdad, insisto, es que comento lo mismo 14 programas por año, pero es que me parece alucinante. Bueno, penúltimos no son últimos en el mundial. O sea, tienen al primero y a los últimos. Tienen al primero y al último, por lo tanto, la media, ¿no? Son el equipo del medio y McLaren es campeón del mundo, ¿no? Pero bueno, lo de Alfa Tauri va a cambiar, ¿no? Ya han dicho que evidentemente A mí, que ser sinceramente, último que es demasiado malo como para ser claro, último, a ver, que lo van a cambiar. yo entiendo que las protestas no están surgiendo porque Alfa Tauri no gana, vale, pero aún así le da mucha ventaja a Red Bull el que haya pilotos que obedecen órdenes de otro equipo, porque lo harán más disimuladamente o menos disimuladamente, pero los coches del Alfa Tauri no pelean en pista con los Red Bull igual que pelean con el resto. Es Y que además, aunque no haya órdenes, si el aunque no objetivo haya de órdenes, cualquier es que han piloto sido- de Alfa Tauri es Claro, llegar a Red Bull, Pero, pues pero, está claro que eso te es vas a naturaleza comportar en humana, pista de una forma totalmente diferente a si eso de el... las órdenes, en el por momento supuesto. que permite las órdenes de equipo, o sea, ¿qué más te da? Sí, o sea, vale, que hay 4 coches y los otros tal, pero bueno, se puede mangonear de una forma que... No, pero es más, a mí eso me parece lo que claramente es una ventaja para Red Bull, porque incluso digamos que no hubiese una normativa que diga que los ingenieros tienen que ser distintos y que el Alfa Tauri es una copia del Red Bull del año pasado. Sería un coche mucho más competitivo, pero incluso eso no me importaría, porque si el equipo tiene dinero para comprar media parrilla, pues dará un espectáculo lamentable, pero que lo pague. El tema es que en pista cuando un piloto de Red Bull tiene que doblar a un Alfa Tauri, si hace falta el Alfa Tauri, se va a la puzolana. Es que lo tiene que Pero hacer. con, Esa es la cosa, es que lo tiene que hacer el Alfa pero con Tauri los y demás no lo todos. hacen igual. Todos lo Pero tendrían con que los demás hacer. no lo hacen igual. Y eso es una situación de doblaje, pero si no es una situación de doblaje, un Alfa Tauri puede estar peleando con un McLaren yo qué sé, o un Haas, pero cuando viene por detrás Pérez, porque ese día salió más tarde, se quita de en medio. Entonces, que la normativa lo contemplará o no lo contemplará, pero la realidad de lo que pasa en pista es que los Red Bull tienen que luchar con dos coches menos que el resto de equipos, que en muchas situaciones no llega a pasar, porque los Red Bull están muy por delante, vale, pero el día que están por detrás, contra ellos no tienen que pelear. Bueno, Y de momento precisamente eso las se da órdenes pocas veces, pero sí es verdad que... se da pocas veces, pero se da, y lo hemos visto, quizás en los últimos años pasa menos, pero lo hemos visto muchas veces. Y el tema de las órdenes de equipo lo hace precisamente peor, porque las órdenes de equipo le dan a todos los equipos la libertad de quitar a un coche de en medio, pero es que a Red Bull le da la libertad de quitar 3 coches de en medio. Bueno, y por seguir un poquillo con Alfa Tauri, a mí personalmente me da un poco de pena que ya no vayamos a seguir teniendo a Lawson, porque imagino, asumo, que para Qatar estará ya Ricciardo recuperado. Bueno, Y... cuidado, Cuidado que igual sigue Lawson, Pero, o sea, ¿lo dices porque todavía no se haya recuperado Ricciardo o Sí. porque haya una decisión de equipo? No, o sea, cuando Ricardo esté, evidentemente Lawson se va a freír espárragos.
Pero Claro, pues es a lo que voy. A mí es lo que me da pena. Y a lo mejor no tanto por Ricciardo, sino por Tsunoda. O sea, sinceramente, a mí me dan a escoger entre... O sea, ¿con qué dos pilotos te quedas? Entre Tsunoda, Ricciardo y Lawson. Yo la verdad es que me quedo con Ricciardo y con Lawson. te quedas con Ricardo y... Bueno, es que Desde luego, Ricardo- con el que me quedo es con Lawson. Con Porque de los que he visto, de los tres... yo es O que sea, es que a con Ricciardo prácticamente no lo hemos visto. O sea, no Ricardo, hemos... es O sea, verdad, han sido muy Ricardo. pocas carreras. A Pero Ricardo a mí me ha lo hemos demostrado visto Lawson en más en estas carreras que Tsunoda en todo el campeonato. Sí, o Bueno, sea, de es que- momento sí, está, que está a un punto de ¿Cómo van en Tsunoda, ¿no? constructores? Espera, perdón, No, en últimos con pilotos. Déjame 5 que lo puntos. mire. Pero mira, Juan, Pero yo, más que Lawson nada, 2 y Tsunoda 3. O sea, Ya. a ver, es relativamente injusto porque si es un equipo que hace 0-0-0-0 y un día hizo 2 y otro día hizo 3, pues Aparte, pero es que en Lawson- esta carrera Lawson queda por delante de Tsunoda. ya. Pero Juan, eso es no cierto. lo veas como una lectura negativa, es una lectura positiva para el año que viene. Cuando se decidan finalmente a hacer un cambio o a bajar a Tsunoda o Pérez se vaya y vuelvan a subir a Ricciardo a Red Bull o pase algo, pues ya Lawson ha demostrado que vale. Ya no tendrán que No, poner sí. a un Sí. piloto de prueba, o sea, de prueba, quiero decir, desconocido, que veremos a ver si rinde o no rinde y que dé un espectáculo lamentable durante 6 carreras mínimo. Ya hay un piloto con algo de experiencia que parece ser que lo va a hacer bien. No. Sí, y además que yo personalmente le he criticado bastantes veces a Red Bull Alfa Tauri el trato que le dan a los pilotos. Y realmente, oye, pues los contratos, a no ser que sea catastrófico el papel que están haciendo, hay que mantenerlos. Mm. Si defendíamos a De Vries, o sea, vamos, no defendíamos y decíamos, si nos parece una faena quitar a De Vries para poner a Ricciardo, pues en este caso lo mismo con Lawson, ¿no? Pero vaya, que egoístamente he disfrutado más de Lawson que de cualquier otro piloto en lo que llevamos de campeonato de Alfa Tauri. Así de claro. También te digo, sin quitarle méritos a Lawson, porque el chaval los tiene. Ha cogido un Alfa Tauri mejor, empezando a tener mejor pinta que lo que tenía su Noda y tal, que se comieron un Alfa Tauri que aquello era una chalana, ¿no? O sea, ya ha empezado a coger un Alfa Tauri con evoluciones para salir del pozo. Que eso, o sea, ponerlo sobre la mesa a partir de ahí Lawson, pues el tío en Singapur, que fue ahí donde consiguió los puntos, ¿no? Pues, oye, mal no ha Sí, desentonado. pero hizo muy buen papel en Países Bajos. En esta carrera quedó justo por detrás de Gasly, que es el último que tuvo puntos, ¿no? 1, 2, Sí, 3, 4, sí, 5, sí, 6, sí. 7, 8, 9 y 10. Sí, o sea, vamos, y quedó por delante de Tsunoda. Y Lawson llegó a la Q3 en Japón, ¿no? Sí, Vaya, a ver si me entiendes. Para ser un rookie, me parece que las oportunidades que ha tenido las ha aprovechado de sobra para demostrar que es un piloto que puede estar ahí, al menos en comparación con unos cuantos de los que están pero corriendo después actualmente. de lo de Vries, que también en Williams, oh, mira, resultado con Williams, pues vale, venga, toda la temporada con Alfa Tauri y al final el tío no dio pe con bola. Bueno, a ver, Bueno, De Vries fue una carrera, ¿no? La que sí, tuvo con Williams. Vale, pues Lawson ya lleva 3, ¿no? sí, ¿no? Y, Sí, y ya digo, en 3 carreras, para mí es lo mejor que ha pasado. A ver, Ricciardo, es que Ricciardo realmente no lo hemos podido ver prácticamente, ¿no? Desde que volvió, pero vaya. En fin, oye, que como dice José, guay. Ahí está, probablemente, ojalá el año que viene lo tengamos en la parrilla. Aunque bueno, están ya confirmados los pilotos de Alfa Tauri para el año que viene. Todos confirmados, menos faltaba uno por confirmar. ¿Quién era? Williams. Williams, efectivamente. Pero mira, Oh. precisamente, bueno, el Williams se va a confirmar, ¿no? O sea, no los rumores son que van a seguir los mismos pilotos, creo. Sí.
Pero ¿quién te dice a ti que no pueden llamar a Lawson de Williams? Y que esté en parrilla el año que viene. Sí, Pues ojalá, joder, porque en Williams ostras, también tienen a un Manta que, en fin. es lo que decía antes, que yo creo que Williams en el mercado hay pilotos a escoger mejor que Sargent. Otra cosa es que lo pudieran materializar, ¿sabes? Que le dijeran a Williams, sí, voy contigo, ¿no? Eso ya es otro tinglado, pero al menos tocar a la puerta y no conformarse con seguir con Sargent, porque, bueno, Williams se empeña en que, bueno, es el primer año de Sargent, a los rookies le damos 2 años, bueno, vale, perfecto, pero Sargent, ¿cuántas hostias lleva? 5, 6, o sea, ya Williams se ha quedado sin partes, lo que comentaba antes, ya se han quedado sin partes, ya no tienen... Eso no lo sabía. y han tenido que externalizar la manufacturación de alerones y todo a un tercero, porque aparte Williams, en cuanto a infraestructuras, pues son antiguas ya. O sea, Dice, están más chungos. puteado que un mecánico de Sargent, Claro, ¿no? claro. O sea, ¿no os acordáis las imágenes de los mecánicos después del accidente de Sargent en clasificación? Que ponen primeros planos de mecánicos de Williams y son todos cabezas hacia abajo. O sea, Hombre, es normal, ¿no? Quiero decir, ya, tío, pero me cago. lo que pasa es que es otra vez. Es que, y después, Como nos paguen por hora, nos hacemos de oro, ¿no? pero es que, a ver, está muy bien que darle oportunidades al rookie, pero sin romper el coche contra el muro, joder. Yo creo que, no sé, se puede tener una cosa y la otra, ¿no? O sea, y mira que Ay. empezó la temporada, a mí me sorprendió el principio de temporada, ¿no? Es cierto que después él se encargó de estropearlo, pero el principio de temporada sale a mí y digo, hostia, mira, este chaval hacía alguna cosa por Arabia Saudí que me sorprendió, es cierto que la cagó y tal, no consiguió materializar un resultado concreto, pero me sorprendió, pero después en Barrena, ¿no? Y bueno, pues a ver si sigo, ¿no? En principio parece que va a seguir, pero ya digo, yo creo que en el mercado Williams, al menos tocar a la puerta, ya que te digan que no, sí, pues ya sea otra cosa, pero tocar a la puerta, yo qué sé, lo que hablamos Jo, ¿no habrá de Lauso pilotos estadounidenses que o Palau, si realmente... o una movida así, que te digan que no, pues vale, lo has intentado, pero al menos inténtalo y mandar a Sargent a, pues no sé, a otra categoría. No sé. Es que un equipo como Williams, tal como está Williams, no sé, mínimo que no te haga accidente en el coche, ¿no? Como poco, ya a partir de ahí crecer. Es que Williams viene de la Fiti, o no, la Fiti no, la Tifi, que también se pegaba de vez en cuando algún piñaco, y coge de nuevo a Sargent. Y por el medio Russell, que es muy bueno y todo lo que tú quieras, pero también le pegó algún piñaco al Williams. Que, es que también, a ver si Williams, joder, pilotos buenos, nada de terceros o cuartos en F2, joder, pilotos buenos, hostia, que los hay. No conformarse con migajas. Pues sí. Y por cierto, De Vries se ha anunciado que va a participar, o sea, que va a formar parte de la parrilla de Fórmula E como piloto oficial. Vuelve. Parece que novias no le van a faltar, Vuelve a la Fórmula E y por ahí también he leído que igual hasta lo meten en el equipo de Toyota o algo así en el Mundial de Resistencia. O sea que, poca broma. Sí, bueno, a ver, eso no me extrañaría. Al final, en resistencia hay muchos volantes. Es decir, eh, es una salida, entre comillas, relativamente fácil, porque cualquier piloto con un talento, a ver, hasta en Fórmula 1, quiero decir, era de los peores o el peor piloto en Fórmula 1, pero estaba entre los 20, ¿no? Entonces eso al final en resistencia pues es muy valorado y en resistencia que puede haber mínimo 60 volantes disponibles en una carrera, ¿no? Mínimo. Sí, no, sí, pero que hay disponible, sí, pero un equipo como Toyota, Sí, bueno, también, claro, es que Toyota tiene 9 pilotos titulares para un no, mundial son de 6, resistencia. ¿no?
Solo tienen 2 Son coches. son 3 coches, ¿no? ¿Han cambiado 2 coches? Sí, ya hace años que Sí. son 2. Ya hace años, vale, pues ya ves, desde que tengo hijos no he podido verlo. De hecho, mira tú por Eh, dónde, ya que hablamos de esto, ¿os acordáis que con toda esta historia de Palou pirándose de McLaren, pues evidentemente Palou ya sí, creo que cierto. tenía que estar en McLaren estas últimas carreras después de acabar de indicar, ¿no? Y precisamente aquí en Japón, McLaren aprovechó para anunciar su nuevo piloto reserva, que es justamente un piloto de Toyota, del Mundial de Resistencia. Un japonés, ahora no me acuerdo, el que sustituyó a Alonso cuando se fue, creo, o algo así, en el equipo. Bueno, y por dar por cerrado un poco este Gran Premio, repasamos clasificación de pilotos y constructores. Primera posición, Max Verstappen, 400 puntos, ya redondo. Segunda posición para Checo Pérez con 223. Tercero es Hamilton con 190. Cuarto sigue siendo Fernando Alonso con 174 puntos. Quinto es Carlos Sainz con 150. Sexto, Charles Leclerc con 135. Séptimo, Lando Norris, que sigue escalando posiciones, tiene 115 puntos. Octavo es George Russell con los mismos puntos, 115. Noveno, también continuando esa escalada, es Oscar Piastri con 57 puntos. Lance Stroll es décimo con 47. Pierre Gasly es un décimo con 46. Décimo segundo es Esteban Ocon con 38 puntos. Décimo tercero, Alex Albon con 21. Décimo cuarto, Hülkenberg con 9. Décimo quinto, Valtteri Bottas con 6. Décimo sexto, Wang Yusu con 4 puntos. Décimo séptimo, Yuki Tsunoda con 3 puntos, empatado con Kevin Magnussen, que es décimo octavo. Y décimo noveno, Liam Lawson con 2 puntos, todavía sin puntuar. Sargent, De Vries, que ya no tendrá oportunidad, y Ricciardo, que si vuelve a tiempo para esta temporada, pues podría intentar conseguir algún punto. En cuanto a constructores, ya tenemos como campeón a Red Bull con 623 puntos. Segundo es Mercedes con 305 puntos. Tercero es Ferrari con 285 puntos. Cuarto es Aston Martin con 221. Quinto, McLaren Mercedes con 172. Aquí digamos que ya empieza la caza de McLaren a por Aston Martin, porque ya están prácticamente en 40 puntitos nada más. Sexto es Alpine con 84. Séptimo, Williams con 21. Octavo, Haas con 12 puntos. Noveno, Alfa Romeo con 10. Y cerrando la clasificación, Alfa Tauri con 5 puntos nada más. Y en cuanto a esa otra clasificación, Juan, que tenemos ahí con la porra desde boxes, ¿qué te ha leído esta semana? Pues ha estado interesante desde el punto de vista en que, vamos, la mayoría de los resultados volvieron a ser los pronósticos enviados y no tanto los pronósticos reserva. El mejor ha sido tú. Felicidades, Dani, con 233 puntos. Segundo, J. Fresu con 223 y tercero, Lord con 210. J. Fresu, creo recordar que hacía tiempo que no alcanzaba puntuaciones tan altas en relación al resto. Y si bien la semana pasada, después del Gran Premio de Singapur, las cosas se habían apretado en esa pelea por el primer puesto, pues bueno, digamos que ha puesto los puntos sobre las IES J. Fresu y vuelve a tener una relativamente cómoda distancia con respecto al segundo. Ahora mismo tiene 2.306 y el segundo es What the Fuck con 2.228. Obviamente no son las diferencias que tenía hace unas cuantas semanas, pero bueno, ya un poco de tranquilidad, ¿no? En ese primer puesto. El tercero es Lord con 2.225, cuarto Alf con 2.219 y quinto Intro Enma con 2.198. Sexto Pelando, séptimo BT Racing, octavo Jan Bedel, noveno Toño Biciclo y décimo Origati. Con respecto a la regularidad, pues las clasificaciones las mismas. Primero Dani, segundo J. Fresu y tercero Lord. Y en la clasificación general, primero J. Fresu, segundo What the Fuck, tercero Alf, cuarto Apelando, quinto Intro, sexto Lord, séptimo Otoño Biciclo, octavo, empatados en la octava posición, Tudani y Yogi, y el décimo que es Jan Bedel.
J. Fresu también en esta clasificación está un poco destacado con 84 puntos y la pelea por la segunda posición sigue ahí reñida con Goldefax 71, Alf 70, Pelando 68 y Intro 65, ¿no? Por parar entre los 5 primeros. Así que nada, ya digo, J. Fresu lleva muchas semanas ahí arriba, pero quién sabe, ¿no? Aún tampoco está tan lejos como para que alguien pueda alcanzarlo e incluso sobrepasarlo. Muy bien. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, pues lo que hacemos es cerrar este episodio. Nos quedan ya unas pocas carreras este año. La verdad es que prácticamente la mitad, creo que son carreras de fin de semana doble, con carrera al sprint y con, bueno, cada uno con sus 2 clasificaciones. Nos queda Qatar la próxima semana y a partir de ahí pues tendremos una semana de descanso, Estados Unidos, México y Brasil, luego otra semana más de descanso, Las Vegas, Abu Dhabi y ya cerraremos esta temporada. 6 carreras nos quedan en total. La semana que viene comentaremos las últimas novedades que haya para ese Gran Premio de Qatar, que será bueno, fin de semana doble con esa carrera del sprint el sábado. Y sin más, emplazaros a que nos escuchéis la próxima semana, agradeceros que hayáis estado una vez más con nosotros en este podcast y que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar las formas de contacto, redes sociales, los podcasts, los enlaces a la porra y que de todas formas ahora os van a recordar mis compañeros. Yo me despido, un saludo y hasta luego. En Twitter, de momento, nos podéis seguir encontrando como @desdeboxes, pero estamos en Mastodon. Somos @desdeboxes, @mastodon.social. Y por mi parte, nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y antes de marchar, que me olvidé cuando estaba comentando lo de la porra, que también a petición de alguno de vosotros, de varios, me acuerdo que lo pidió WTF, pero sé que hubo alguna gente más que también lo pidió. Tenéis por ahí en una de las pestañas un histórico con las puntuaciones que habéis obtenido en todas las carreras, ¿no? E incluso una pequeña estadística más, en plan cuál es la puntuación mínima y la máxima de cada uno, junto con la puntuación media y también un pequeño ranking en función de esa puntuación media. Y nada, tenemos un grupo en Telegram, os lo recuerdo, t.me/desdeboxes. Ahí vamos a estar comentando, por supuesto, la próxima carrera. Y nada, nos volveremos a escuchar la semana que viene. Un saludo. Dani. No habéis leído nada. Es que, perdonad, es que estuve 14 minutos con una historia y no sé lo que habéis dicho. Entonces yo os puse, si me dais paso para lo de la clasificación, ya lo cuento, para no pisar nada. Pues nada, venga, Vale, Clasificación. arranca porque Perfecto. hemos terminado tema, o sea que puedes arrancar desde... Vale.